Europa, una elocuente maraña cultural que ha amparado a lo largo de la historia la génesis de lo que otrora fuera un tortuoso enumerado de reinos y naciones, de ciudades y pueblos, que con cientos de años a sus espaldas todavía hoy se erigen como soldados de fortuna en la senda de la historia. A través de 20 poblaciones de España, Alemania, Portugal y Suiza sentiremos el corazón de la vieja Europa, las riquezas culturales de 20 localidades incomparables, perdidas en el esplendor del continente, escondidas en algún lugar de él. Un camino que iniciamos para conocer los pueblos de Europa. En nuestro viaje por Europa desembarcamos en una de las regiones más espectaculares y a la vez desconocidas del viejo continente, Extremadura. Extremadura es el paradigma de naturaleza virgen, un paraíso natural conservado exquisitamente, con parajes intactos y soberbios. Esta región al sur de España cuenta igualmente con un patrimonio histórico muy significativo. Cada ciudad, cada pueblo de Extremadura ha escrito un papel trascendental en la historia no solo de la región, sino de todo el país. Plasencia se sitúa al norte de la región, a la entrada del Valle del Jerte, uno de los entornos naturales más conocidos de Extremadura. A los pies de la milenaria Vía de la Plata, la ciudad fue reconquistada por Alfonso VIII de Castilla y refundada como ciudad libre en el 1186. En ese mismo año se empezaría la construcción de su muralla defensiva, que se completaría en el 1201. También en estos años comenzarían a levantarse palacios y casas señoriales que hoy día forman parte del rico patrimonio de esta ciudad extremeña. Ya entrado el siglo XIII, la ciudad de Plasencia asiste a la construcción de la Catedral Vieja, un ejemplo interesante de transición entre el románico y el gótico. Pero la Catedral Vieja no se puede presentar sin la Catedral Nueva, del siglo XVI, ya que ambas construcciones se solapan con elegancia. Desde Plasencia ponemos rumbo a nuestro primer pueblo en España, Trujillo. Trujillo se encuentra sobre un enorme batolito granítico que concede al paisaje un dibujo de estoicos berrocales arropados por dehesas centenarias. En época romana recibiría el nombre de Turgalium. La alberca, probablemente un baño público, es un buen ejemplo de arquitectura civil de aquellos tiempos. También los árabes estamparon una huella imborrable que tiene eco en la actualidad, como demuestra este aljibe. Pero si hay algo de época musulmana que se ha convertido en un símbolo de la población, es la impresionante alcazaba. Esta construcción de época califal se erigió en el punto más alto de la ciudad allá por el siglo X. En el momento de la reconquista cristiana en 1232,
una de las torres albarranas de este palacio fortaleza se modificó para levantar una capilla en honor de la Virgen de la Victoria, lo que simbolizaba el triunfo del credo cristiano. Durante siglos la Plaza Mayor ha sido el centro comercial y neurálgico de la ciudad. Había mercados, espectáculos públicos, muchedumbre y un ambiente ciertamente arrabalero. Fue a partir del siglo XVI cuando esta primitiva plaza del arrabal se convierte en un espacio distinguido e ilustre, donde los nobles edificaron casas solariegas como la de Las Cadenas o la Casa del Peso Real, donde pernoctó en 1583 el rey Felipe II. El Palacio de Piedras Albas se erigió en el siglo XVI y es un conjunto que funde el estilo gótico renacentista con acierto. Otras residencias de noble porte ubicadas en la Plaza Mayor son el Palacio de los Marqueses de la Conquista o el Palacio Ducal de San Carlos, que acogió al mismísimo Carlos V la noche del 1 al 2 de marzo de 1526, cuando acudía a Sevilla a desposarse con Isabel de Portugal. La Plaza Mayor continúa siendo el lugar más emblemático de la ciudad, que debe su esplendor a descubridores trujillanos como Francisco Pizarro, conquistador de Perú, cuya estatua ecuestre observa desde lo alto el paso del tiempo en el corazón de su pueblo. También en Lima, la actual capital de Perú, se rememora la gesta del extremeño que contribuyó al florecimiento del Nuevo Mundo. No en vano, la impresionante Catedral de Lima, construida por mediación de Pizarro, acoge la tumba de este ilustre de Extremadura. Y del lugar donde está enterrado Francisco Pizarro, volvemos hacia la tierra que lo vio nacer, su casa natal, hoy casa museo. Muy cerca nos topamos con la casa natal de su primo, otro de los descubridores más famosos, Francisco de Orellana, el primer occidental en adentrarse en el Amazonas. No podemos olvidar la casa fuerte Luis de Chaves, donde se hospedaron hasta 5 veces los reyes católicos. En el Palacio Orellana Pizarro estuvo hospedado Cervantes cuando viajaba al monasterio de Guadalupe en agradecimiento a su liberación después de años de cautiverio en Argel. En aquellos tiempos de expediciones arriesgadas, pero con éxito pecuniario, la Iglesia se beneficiará considerablemente de los triunfos al otro lado del charco. La iglesia parroquial de Santa María la Mayor, agazapada intramuros, es la más importante de la localidad. Este templo, de estilo tardorrománico, se erigió en 1232 sobre una mezquita musulmana. Las amplias naves están cubiertas con bóvedas de crucería de terceletes del siglo XVI, enzarzadas a las columnas que se precipitan hasta el frío y vetusto enlosado del templo. Uno de los tesoros que alberga en su interior es el retablo mayor, obra de Fernando Gallego y el maestro Bartolomé, perteneciente a la escuela hispano-flamenca. En la Plaza Mayor se encuentra otro de los templos más reseñables de Trujillo, la iglesia de San Martín de Tours. Su construcción se inició en el siglo XIV y se ultimaría en el XVI. Estos muros acogerían las plegarias del emperador Carlos V, Felipe II o el primer rey Borbón, Felipe V.
La iglesia conserva piezas extraordinarias como la Virgen de la Coronada del siglo XIII o el órgano barroco del XVIII. Entre los conventuales destaca el monasterio de San Francisco el Real. Aquí se conocieron la sirvienta Francisca González y Gonzalo Pizarro, padres de Francisco Pizarro. Trujillo es una ciudad que conserva con delicadeza las huellas del pasado. Deambular por sus calles supone un viaje a tiempos pretéritos a través de una ciudad que conserva aún lienzos de sus murallas y 4 puertas de acceso de las 7 que existían, como la puerta de la Veracruz o de San Andrés, la puerta de Santiago o la puerta de Coria, que nos invita a partir hacia nuestro próximo destino. Desde Trujillo, en poco más de 1 hora, estaremos en la comarca del Valle del Alagón para llegar hasta su cabecera de partido, Coria. El río Alagón ha jugado un papel muy importante en la historia del municipio. Estos lugares han estado ocupados desde el Paleolítico. También en el actual núcleo poblacional se asentaron culturas prerromanas como los betones entre los siglos VIII y VI a.C. La primitiva Caura celta será conocida en época romana como Caurium, nombrada por Plinio y Ptolomeo. De aquellos tiempos, la ciudad estipendaria de Caurium florecería considerablemente, por lo que se levanta la muralla en el siglo I, la cual ha llegado hasta nuestros días. La Puerta de la Guía es quizá la que menos transformaciones ha sufrido desde su construcción en el Alto Imperio. La Puerta del Sol debe su origen igualmente a la presencia romana en estos territorios. A lo largo de los siglos, diferentes culturas han dejado su huella en esta población. En el siglo IX, el rey árabe Zed ibn Qasim hará de Coria la capital de su valiato independiente. Hacia 1227, el rey Alfonso IX le concederá el famoso fuero de Coria, otorgando privilegios a sus vecinos. La actual Puerta de San Francisco, junto al castillo, es hoy el paso de referencia para entrar en la zona intramuros y conocer esta magnífica ciudadela. Sobre una anterior edificación defensiva, probablemente realizada por la Orden del Temple, se levantó a finales del siglo XV este regio castillo mandado a construir por el duque de Alba. Conocido por los lugareños como Puente Romano, al hablar del llamado Puente Viejo, esta edificación está documentada, sin embargo, en el año 1518. También lo llaman el Puente sin río. Tras una riada insólita en el siglo XVII, el río Alagón cambió su rumbo, desplazándose hacia el sur. Desde allí contemplamos el monumento más importante de la ciudad de Coria, la Catedral de Santa María de la Asunción. Fue construida a finales de la Baja Edad Media y tuvo actuaciones posteriores hasta el siglo XVIII. Sobresale por sus elementos platerescos la fachada oeste o Puerta del Perdón, atribuida a Juan de Álava. Su interior es deslumbrante. El retablo mayor, en estilo barroco, dieciochesco y clasicista, se atribuye al artista burgalés Fray Juan de San Félix. Fue realizado entre 1746 y 1748. Estas enormes bóvedas de crucería estrellada con terceletes amparan igualmente el coro, que cuenta con una interesante sillería fechada entre los siglos XV y XVI, donde se aprecian bellas formas gótico-flamígeras.
Como dato curioso, el Museo de la Catedral guarda entre sus reliquias el mantel de la Santa Cena. Resalta junto a la catedral el convento de la Madre de Dios, cuya fundación data del siglo XIII. En el claustro llaman la atención el pozo y las bóvedas mudéjares con elementos renacentistas. Coria es una ciudad moderna que crece con el paso del tiempo, igual que lo hace su historia. La historia de pueblos que dejaron una huella inquebrantable y que se tercia romántica al atardecer. Atardeceres de perfiles y siluetas, como la del toro de Lidia, que sale a nuestro encuentro para recordarnos lo que ha hecho a Coria famosa en todo el mundo. Los toros de San Juan. Desde Coria partimos hacia los exuberantes parajes de la Vera y más en concreto hacia Garganta la Olla. La denominación latina de este municipio, Adfauces, significa literalmente garganta. La Olla le viene dado, al parecer, por el profundo valle que lo acoge. Un bello relieve de sierras aduladas por el susurro de aguas cristalinas que descienden, serenas, garganta abajo, y que nos dispensan con vergeles evocadores. La roca granítica ha sido tallada con dibujos y trazos expresivos. El diseño espontáneo de la naturaleza a lo largo del tiempo ha creado piscinas y pozas de aguas frescas y límpidas. Estas sierras son el reflejo de la historia. El denominado puente romano de Cuacos aparece documentado, sin embargo, por primera vez en el siglo XVI. De igual forma, estos parajes de la Vera cacereña han propiciado el nacimiento de leyendas como La Serrana. Se cuenta que esta vecina de Garganta la Olla, cansada de los desengaños amorosos, asesinaba a los hombres que se adentraban en las profundidades del bosque. Transformaba sus restos óseos en utensilios de la vida cotidiana. Hoy día, el pueblo recuerda esta popular leyenda, pero ¿es un mito? La realidad es que en el municipio se dice que esta fue la casa natal de la Serrana. De ser cierto, se cree que fue Luisa de Carvajal, hija del capitán general y virrey de Nápoles, Pedro de Carvajal. Además de la casa de la Serrana, Garganta la Olla aún conserva en el pueblo expresiones de arquitectura popular de los siglos XVI, XVII y XVIII. Un paseo por sus calles rememora los tiempos de la nobleza rural, recuerdos palpables de la Edad de Oro de Extremadura. A veces hay que sumergirse en los adentros de la tierra para descubrir sus muchos escondrijos, como esta antigua bodega de aceite. El barrio de la Huerta significa pararse prácticamente en cada vivienda y conocer la historia que se esconde detrás de estas bellas fachadas. La Casa de las Muñecas era un antiguo prostíbulo, muy seductor entonces para el séquito de Carlos V. Las muñecas se ven en la jamba o en la cerradura. A unos pasos encontramos la Casa de la Inquisición, donde pasaban los herejes y pecadores para ser interrogados por el Tribunal del Santo Oficio.
La particularidad de la Casa de la Peña es el aprovechamiento de, digamos, los accidentes geográficos. La peña es utilizada para construir una habitación aérea ocupando tan solo lo que es su base. Es una de las más emblemáticas del pueblo. Aunque podamos pensar que nos encontramos frente a otra vivienda, la realidad es que se trata de la ermita del Santísimo Cristo del Humilladero, del siglo XVI. Pero el templo religioso más importante de Garganta la Olla es, sin duda, la iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir. Si ascendemos a su torre de 30 metros, la vista del valle es majestuosa. Este templo, erigido en el siglo XVI, es de una sola nave. Destacan las bóvedas mudéjares de ladrillo visto que otorgan amplitud al altar y otean el retablo barroco. El órgano, construido en 1776, uno de los más antiguos de Extremadura. Garganta la Olla es uno de los municipios destacados en los impresionantes parajes de la Vera, al norte de Extremadura. Un pueblo de gente extrovertida, de gente que disfruta el día a día, saboreando la historia que se respira en cada calle, en cada rincón. Uno de nuestros pueblos, un pueblo de Europa. Desde Garganta la Olla nos desplazamos hasta San Martín de Trevejo. Amanece en la Sierra de Gata, al noroeste extremeño. El sol matutino tiñe de naranja la inmensidad de estos parajes de gran riqueza ecológica. El Valle del Jálama es un serpenteante paisaje de bosque extremeño, robles, castaños. Actualmente, los amantes de la naturaleza se adentran en estas recónditas serranías por multitud de veredas y cañadas, las cuales nos invitan no solo a descubrir este maravilloso entorno, sino también la historia de San Martín de Trevejo. La villa se fundó por vinculación de San Martín de Tours con las órdenes militares por los años 1150-1200. Desde 1991, el municipio está declarado Conjunto Histórico-Artístico. Los regatos se precipitan por las calles del pueblo portando aguas frías y cristalinas procedentes del pico del Jálama, a 1492 metros. Una de las particularidades de San Martín de Trevejo son sus estrechas calles, las casas de paredes entramadas y los típicos poyos, unas escalinatas de granito que dan acceso a las viviendas. Los dinteles de las puertas aparecen grabados en ocasiones para mostrar los oficios de los que allí habitaban. En nuestro recorrido por San Martín de Trevejo llegamos al lugar donde terminan o empiezan las arterias principales del mismo. La Plaza Mayor. En el centro de la plaza se encuentra el Pilón, agua potable disponible todos los días del año para los vecinos desde 1888. Justo en el ángulo sur de esta plaza de trazado rectangular se eleva la torre campanario del siglo XVI que hizo las veces de cárcel en tiempos pretéritos. También en la plaza se encuentra la casa del comendador, que pertenecía a la Orden de San Juan de Jerusalén. San Martín de Trevejo es un canto a la arquitectura popular, una muestra de la riqueza de tiempos pasados, de vidas acomodadas como ponen de manifiesto sus antiguas casonas, con patios amplios y distinguidos zaguanes, donde arrancan escalinatas de factura envidiable.
Pero en las calles de San Martín de Trevejo nos llama la atención Afala o Mañegu, la lengua madre de los habitantes del lugar. No, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que pienso en Mañegu. En Mañegu también. Sí. Un tesoro que los vecinos de San Martín de Trevejo han sabido preservar a lo largo de los siglos y que está reconocido por organismos oficiales. Porque eu non quero que se cambie a Fala. Entre los edificios religiosos del municipio destaca la iglesia de San Martín de Tours. El templo se levantó en el siglo XVII y su interior se divide en 3 naves con muros de sillería y sillarejos. El retablo mayor del siglo XVIII alberga imágenes barrocas de San Pedro y San Pablo. También se conservan notables obras de arte como las tablas pictóricas de Luis de Morales, El Divino, fechadas hacia 1570. El convento de San Miguel, a las afueras del pueblo, fue un monasterio franciscano construido en el siglo XV. Su fundación se atribuye al mismísimo San Francisco de Asís. Hoy alberga la hospedería conventual Sierra de Gata. A unos pasos de allí, para despedirnos de San Martín de Trevejo, sale a nuestro encuentro la menuda Ermita de la Cruz Bendita, levantada en 1851. A través de la calzada romana de San Martín de Trevejo, partimos hasta nuestro próximo destino, Alcántara. En las estribaciones de la Sierra de San Pedro se escucha el cauce de un río que desde Aragón pone rumbo a tierras portuguesas. El municipio que visitamos se encuentra en el Parque Natural Tajo Internacional, un espacio protegido que ocupa 50.000 hectáreas de tierras españolas y portuguesas. Casi la mitad de la extensión pertenece a esta localidad. Alcántara forma parte del parque, arropada por serranías imponentes, lagos de aguas turquesas y un sinfín de rutas senderistas que permiten adentrarnos poco a poco en la historia del municipio. El menhir del Cabezo pone fecha a los primeros asentamientos del lugar, allá por el 3200 a.C. Otro de esos tantos senderos nos lleva hasta el impresionante puente romano de Alcántara, que sortea las aguas del Tajo desde la época del emperador Trajano en el siglo II después de Cristo. Los 200 metros de longitud del puente todavía sirven para atravesar al otro lado del río, casi 2000 años después. También de época romana es el puente de Segura, que nos permite franquear el río Erjas hasta la vecina Portugal. Alcántara tuvo, como toda Extremadura, una edad de oro, y son muchas las huellas que llegan de aquellos días. La Puerta de la Concepción data, tal y como la conocemos hoy, del 1611, y es uno de los accesos del recinto amurallado. La zona intramuros guarece magníficos ejemplos de arquitectura civil como la Casa de los Oviedo, cuya fachada data del siglo XVII. Es conocida también como la Casa de los Calderones por los calderos que se aprecian en los blasones de la vivienda. Alcántara es el pueblo de San Pedro de Alcántara, un fraile franciscano con devotos en todo el mundo. Donde estaba su casa natal, se erige hoy la iglesia que lleva su nombre, levantada precisamente en tiempos de su beatificación a mediados del siglo XVII. La iglesia, de una sola nave, fue sufragada por el pueblo en recuerdo de su vecino.
También entre los templos religiosos destaca la iglesia parroquial de Santa María de Amolcóvar. El templo, originariamente románico, presenta en la actualidad un aspecto heterogéneo por las reformas ejecutadas por parte del arquitecto Manuel Larra de Churriguera. En su interior encontramos el sepulcro del comendador Fray Antonio Bravo de Jerez, realizado en alabastro por Lucas Mitata en el año de 1564. Fue trasladado desde la iglesia del conventual de San Benito tras la desamortización de Mendizábal. Destaca igualmente el menudo retablo y las 5 tablas de Luis de Morales, realizadas a mediados del siglo XVI. Pero si hay un edificio religioso que marque la diferencia en Alcántara y también en toda Extremadura, es el conventual de San Benito. La construcción de este convento se llevó a cabo en el siglo XVI. Fue la tercera y última casa matriz de la Orden de Alcántara, una de las 4 principales órdenes militares españolas. El convento comenzó a construirse durante el reinado de los Reyes Católicos, época a la que pertenece el claustro gótico cubierto con bóvedas de crucería. El monasterio cuenta igualmente con otras dependencias como la sala capitular o la impresionante iglesia. Aunque inconclusa, sus 3 naves conceden al templo una grandiosidad envidiable. Los rayos del sol arrullan a las cigüeñas que se desperezan en los campanarios. Acarician mansamente la huella del pasado, envuelta por la fragilidad del presente y el aguardo del futuro. Pueblos de Europa. 20 poblaciones que reflejan la heterogeneidad del viejo continente, que si antaño formaban parte de un tortuoso enumerado de reinos y naciones, hoy configuran un excepcional territorio de culturas y tradiciones milenarias. Un viaje que nos ha llevado por 4 países distintos, bien diferenciados, pero con un nexo común: Europa. Trujillo, Alcántara, Garganta la Olla, Coria, San Martín de Trevejo, Montsaraz, Terena, Moura, Mourao, Alandroal, Rapperswil-Jona, Pfäffikon, Freienbach, Kinsnach, Kitzingen, Veitshöchheim y Rothenburg en el río Tauber. Estos son nuestros pueblos de Europa.